Mi nombre es Fabiola Jordán, explicaré el concepto de beligerancia. La definición. Según Guillermo Cabanelas, beligerancia proviene del latín beligerans, de bellum guerra y genere sustentar. Es la situación y cualidad de una nación cuando se encuentra en guerra con otra o varias, ya luche sola o aliada con otros. Entonces, como beligerante designamos a toda nación, potencia, grupo o comunidad que se declara en guerra y participe en ella como aliado de alguna de las partes. Los objetivos de estos grupos. De acuerdo al Protocolo Adicional Segundo de 1977, que cubre las guerras civiles y que complementa los convenios de Ginebra de 1949, un grupo beligerante, para considerarse como tal, debe cumplir 3 requisitos. 1. Un mando responsable. 2. Operaciones sostenidas. Y 3. Territorio determinado donde despliegue sus operaciones. Es decir, estos 3 requisitos serían territorio, organización y ejército. En derecho internacional, cuando un grupo, una organización o un estado rebelde dominan una parte ponderable del territorio y se afianza en su lucha contra el gobierno establecido, se habla de sedición o rebelión, ¿no? Cuando a estos rebeldes se les reconoce como beligerantes, se les puede considerar sujetos de derecho internacional y los enfrentamientos se regirán por el derecho de guerra. Entonces, para que un grupo beligerante sea sujeto de derecho internacional, debe ser reconocido por estados u organismos internacionales gubernamentales, de manera expresa o tácita, ¿no? Si este reconocimiento de beligerancia proviene del propio gobierno constituido de ese estado, nos referimos a una guerra civil nacional. Si el reconocimiento proviene de terceros estados, se habla de guerra civil internacional. Entonces, pasamos a ejemplificar estos grupos beligerantes. Como primer ejemplo está la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, creado en 1964. Es el único grupo beligerante reconocido por la sociedad internacional y representa al pueblo palestino. Actualmente, la ONU ha reconocido al Estado palestino como Estado no miembro observador y la OLP es su representante legítimo ante las Naciones Unidas. Por otra parte, tenemos otro ejemplo. Aclaramos que el reconocimiento puede ser individual o colectivo, de acuerdo a la cantidad de países que hagan el reconocimiento, ¿no? Como lo ocurrido con el reconocimiento de beligerancia al Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, por parte de los países del Pacto Andino en el año 1979. Estos países son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. También está el caso del reconocimiento de fuerza beligerante al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, por parte de México y Francia en 1991. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Horacio Flores Yanapa. Buenas tardes, compañeros y compañeras. A su consulta, ¿cuál es la diferencia de los grupos beligerantes e insurgentes? Empiezo la exposición definiendo qué son los movimientos de liberación nacional, conflictos armados internacionales. Con la denominación de movimientos de liberación nacional, nos referimos a aquellos movimientos empeñados en conflictos armados en el que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera, y contra los regímenes racistas en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación. A través de los movimientos de liberación nacional, los pueblos luchan por su liberación a través del esfuerzo bélico al verse privados por la fuerza de su derecho a la libertad y a la independencia. Estos movimientos pueden responder a diversas finalidades, como la independencia de su territorio, la resistencia frente a la ocupación extranjera, la secesión de una parte del territorio de un Estado, el cambio del régimen político y otros. A estos movimientos les son de aplicación las normas convencionales de ius in bello, es decir, del derecho de guerra. Diversos movimientos de liberación nacional han concluido con éxito su lucha ante la potencia colonial u ocupante, poniendo fin al conflicto mediante acuerdos entre ambos y regulando con carácter transitorio o definitivo.
el nuevo estatus político del pueblo al que representa. Es destacable la participación de estos movimientos en tareas de colaboración con algunas organizaciones internacionales, llegando hasta reconocer su personalidad jurídica internacional, algunas organizaciones regionales o universales. La Organización para la Liberación de Palestina tenía un estatus especial, ya que se les reconocía como movimiento de liberación nacional y además participaba a invitación de la Asamblea General como observador en sus sesiones de trabajo. También poseía el estatus de observador permanente en la UNESCO, en la OIT, en la FAO y en la OMS. Por supuesto que en el caso de los movimientos de liberación nacional no es requisito esencial que se tenga el control exclusivo de una parte del territorio. Así se desprendía del caso de la OLP. Bueno, doctor, vamos a continuar la exposición y le damos paso a mis compañeros. Dando continuidad a las conclusiones de acuerdo a lo que nos expone la teoría y la doctrina de los grupos insurgentes y beligerantes, y lo que nos enmarca y nos expone la subjetividad del derecho internacional público. Dos características que tenemos que tomar en cuenta. La primera, ¿qué se rescata? Se va a rescatar el derecho a la paz, o pax. Por otro lado, el derecho a la guerra, o el jus in bello. Segunda condicionante, que va a estar enmarcado en lo que es el derecho internacional público. Primera subcategoría, que vendría siendo la discusión abierta o debate de los integrantes del derecho internacional público, así como también otros sujetos para el reconocimiento de los grupos beligerantes o insurgentes. Segundo aspecto, en el mismo debate se tiene que tomar en cuenta quiénes son partícipes de los grupos beligerantes e insurgentes, es decir, quiénes son los actores del mismo. Pueden ser estados o grupos subversivos dentro del mismo. Por otro lado, quiénes son las víctimas, las cuales se tiene que responsabilizar del derecho internacional público. Y por último, cuál es la fuerza de la razón y la potestad para el dicho reconocimiento. Gracias.